presente. Me llamo Irene, Irene García Martínez, y bueno, aunque no me dedico al mundo literario, pues me dedico al mundo también de contar historias, ¿no? Desde el punto de vista audiovisual. Y nada, me hace mucha ilusión que Antonio me pidiera que estuviera aquí. Además somos primos segundos, así que pues aquí estamos todo un poco en familia. Y por supuesto tengo una relación con nuestro pueblo pues también desde otro punto de vista. Así que, bueno, yo quería primero introducir Villamanrique, que es ese pueblo en el que se acontece la novela, ¿no? Y un pueblo, bueno, pues que ha marcado nuestras infancias, obviamente la de Antonio más, porque vivió allí, yo no he vivido allí nunca. Yo soy de Madrid y también, bueno, quiero hacer ahí como al final de la charla hablaremos un poco de lo que significan los pueblos, y en este caso pues, mi pueblo es Madrid, así que haremos como una pequeña reflexión respecto a los pueblos del mundo. Pero es verdad que Villamanrique pues, es un pueblo que si no habéis estado, a mí lo que más me impresiona al llegar es la vista que tiene. Yo quizá porque me dedico al mundo de la imagen, es algo que siempre me ha llamado la atención, una carretera súper larga, súper recta desde la Torre de Juan Abad, que es el pueblo anterior, y se ve el pueblo y luego la sierra, ¿no? Y la verdad es que es una vista muy muy bonita. Y por otro lado, entiendo por qué desterraron a Quevedo siglos atrás en el pueblo de al lado, porque está muy, muy lejos de muchos lugares, ¿no? Y es un lugar que conocer, la verdad, desde la Casa Grande, por supuesto, que es la casa de Jorge Manrique, el castillo de Montizón, que es el castillo también de la familia de los Manrique, que está allí, que es del siglo XII, creo recordar, y aún conserva, conserva policromía de la época, o sea, es una pasada ese castillo. Y bueno, un poco también por hacer una alusión a esas gentes que habitan los pueblos y sobre todo de lo que llaman ahora la España vaciada, ¿no? Pues hay una imagen a mí en mi cabeza que está como en todos los veranos, ¿no? Que es la gente tomando el fresco en la calle, que es una experiencia maravillosa y que creo que debemos de seguir, ¿no? Como perpetuando entre nosotros, que hablemos entre nosotros, que nos sentemos un ratito, ¿no? Y bueno, que es una experiencia maravillosa que en el pueblo pues sigue siendo casi religioso, ¿no? Salir al fresco, ¿no? Así que, pues nada, un poco por presentar a Antonio, para quien no le conozca, voy a leer tal cual la biografía de su libro, porque yo creo que está muy bien. Así que, natural de Villamanrique, Ciudad Real, es un apasionado de la naturaleza, la cultura y la enseñanza, a la que se dedica profesionalmente. De niño soñaba con ser profesor y escritor, así que lo has conseguido. Ha publicado los poemarios El paseo del cancerbero, Cementerio de barcos y Luminiscentes. Con Azote se inicia en el fascinante mundo de la novela. Así que nada, un poco por no hacer spoilers de la novela, Antonio y yo hemos decidido que vamos a hablar un poco más del proceso de la escritura y de casi un poco, ¿no? del proceso creativo y del propio proceso industrial de crear un libro, siempre haciendo alusiones al libro, pero con intención de que, bueno, que os pique la curiosidad de cara a leerlo más que a destriparlo. Así que nada, la primera pregunta es ¿cómo es ese proceso creativo para ti de escritura? Vale, pues antes que nada quiero agradecer que esté aquí Irene, me hacía mucha ilusión porque, por dos motivos, porque es de las familias prima y segunda y mi abuela paterna y su abuelo paterno se quieren mucho, y hoy mi abuela, desde donde esté, seguramente que nos estará mirando por los ojillos que ponía cuando venía a las presentaciones, que con mucho cariño. Y luego Irene, que se ha presentado muy brevemente, es una de las mentes más inquietas que conozco, hace de todo, es directora de fotografía, ahora tiene en cine, bueno, no sé si seguirá, Mucha mierda, que es un documental sobre la huelga de actores de 1975. Ha estado con Marisa Paredes, José Boquete Admirable, con José Sacristán, con todas las personas que aparecen ahí. Hace cortos muy bonitos, como era Jaime Tejado, ¿no? Sí, bueno, eso es una Jaime Tejado, hace publicidad y bueno, está haciendo una tesis también muy interesante. Entonces, para mí es un orgullo que comparte este momento conmigo. Y luego, pues muchísimas gracias por venir, me hace mucha ilusión que vengáis y espero que os guste. La verdad es que venir un domingo, aunque tiene la aliciente de luego del rastro y de tomar unas cañas o un vermut, pero venir a la literatura siempre te agradece. Muchas gracias. Y la pregunta, perdona. El proceso creativo de tu escritura. El proceso creativo. Pues la idea me vino en el año 2021, que fue cuando la comencé, y me vino literalmente de las nubes, porque estaba volviendo de Menorca, me estaba, todavía no la había terminado, pero sí ya con el último tercio, de una novela que os recomiendo a quien no la conozca o no la haya leído. Se titula Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá.
es un pedazo de novelón. Entonces ahí yo en las nubes literalmente pues dije, ahí está lo que ha hecho esta mujer con su pueblo de Pirineo, a mí me gustaría hacerlo con mi pueblo. Me fue madurando ahí la idea y cuando llegué a mi pueblo, creo recordar que fue a finales de julio de 2021, pues me salí al patio de mi casa y ahí ya empezó a fluirme. Y ahí también, que no ha podido venir hoy, pero bueno, estuvo la semana pasada, mi madre que hizo de gran mecenas porque yo me sentía como un bebé, yo en el patio escribiendo a la sombra, rodeado de geranios y ella pues cocinándome, pegándome todo y fue un momento muy bonito. Y luego el proceso pues se alargó porque, como ya sabéis todos y ha dicho, yo no soy profesor, entonces durante el curso sí que cuesta bastante escribir, aproveché las vacaciones, la Navidad, Semana Santa, todas en el curso. Claro, y después de este proceso de escritura viene el proceso de publicación. ¿Cómo ha sido tu caso, además que vienes de la autopublicación, a de repente que ya una editorial se interese por un libro? Sí, he vivido de todo. El primer proceso, la primera novela, el primer poemario que está descatalogado, porque no tiene mucha calidad, se titula El paseo de Cancerbero, y ese fue autoeditado. Luego vinieron Cementerio de barcos y Luminiscentes, que es una edición clásica, pero al ser poesía tiene menos cabida. Y ahora con la novela pues estoy muy contento. La novela está arrancando y está arrancando bastante bien. Hay una distribuidora que tiene librerías que se llama El CAR en el País Vasco y en Navarra, y la primera tirada que mandó la distribuidora se está agotando y han pedido más libros a la distribuidora y a la editorial. Entonces eso que en el País Vasco y en Navarra se esté vendiendo me pone muy contento. En Madrid todavía no ha llegado a todas, es otra distribuidora distinta, es más grande y supongo que por eso estará más atrasada, pero vamos, me consta que mucha gente lo está leyendo. Y estoy también contento porque he podido elegir entre 5 editoriales. Yo cuando tenía la novela terminada, se la pasé a la persona a la que considero mi padrino literario, que es Andrés Rubio, un periodista. Entonces yo todo eufórico se lo envié. Bueno, algunas personas también, pero fue solamente un capítulo, como Rocío que está aquí. Y un poco por tantear. Y Andrés me dijo, me gusta mucho la novela, y le dije, ¿a qué editorial se la puedo mandar? Y me dijo, pues mándala a la que quieras, porque a la que quieras te lo va a publicar. Me vine muy arriba y se lo envié pues a las más grandes. No quiero decir nombres, pero bueno, pues yo sabía que iban a tardar mucho, pero es que no me dieron ni las gracias por... Bueno, primero preguntaba, a unas no se lo envié, porque primero preguntaba, lo registré, que ese es el proceso, lo primero que hay que hacer, y luego preguntaba si podía enviarles el manuscrito. Entonces, estas no me contestaron, pero dije, bueno, estas como recibirán mucho, a lo mejor dicen esto para que preguntas si sabe que tenemos la recepción abierta. Y se lo mandé y no me contestaron ni siquiera. Luego, yendo para Málaga en diciembre de 2023, recibí la llamada de la primera. Me lo puso todo muy bien, pero luego, además fue un momento muy bonito en el coche, y todo el editor me lo puso todo muy bien, pero ya me mandó el contrato, y en el contrato había 2 cosas que no me contó por teléfono y no me gustaron. Se quedaba con los derechos de la edición 10 años, y luego como autor pues me daba muy poco, la mitad, para que os deis una idea de lo que es normal. Entonces dije, bueno, luego me contestaron 3 más, 2 eran de autoedición, o sea, yo no le envié ninguna de autoedición, pero 2 me dijeron, mira, como todavía no eres muy conocido, bueno, no eres conocido, pues creemos que deberías empezar por autoedición, y lo descarté. Y luego la otra pues tampoco tenía muy buena pinta. Entonces también empezó en Andalucía, estaba yo en Granada el día 30 de diciembre de 2021 con mi familia, perdón, de 2024, y en Granada me llamó Adriano, que es el editor, al que le estoy muy agradecido. Estuvimos hablando largo y tendido por teléfono, con Sierra Nevada de fondo, me acuerdo de esa imagen. Me mandó la copia la mandé así a 2 personas de confianza y del contrato, y a mí me pareció normal, a ellos también normal, y estuvimos disfrutando mucho del proceso, sí. Qué bien. Es que me parecía como interesante esta pregunta, porque yo creo que mucha gente, a lo mejor en esta sala, puede tener estas inquietudes de cara a publicar algún proyecto que tenga entre manos, y bueno, pues que es un proceso largo, pero yo, por reseñar una cosa que has dicho que es muy importante, hay que registrarlo. Sí, siempre registrarlo, que luego no hay problema. Sí. Y luego pues podría decirse, la novela en escribirla he tardado como 2 años y algo, pero porcentualmente casi me ha costado más encontrar una editorial que mereciese la pena. Pero vamos, estoy muy contento. Sí. Y bueno, y saltando un poco ya, porque has hablado de algunas personas que te han ayudado en este camino, vamos a hablar de tus referentes, tanto como personas como ya luego también, para meternos un poquito en el libro, pues aquí hay un mogollón de referencias a obras y a personas concretas, ¿no? Entonces, si nos quieres contar algo de tus referentes en cuanto primero a las personas y luego obras. Vale, pues primero personas, el principal referente es mi padre. Mi padre falleció el día 29 de noviembre de 2018, tuvo cáncer,
Y mi padre fue la persona que me introdujo en la literatura. Él escribía poesía y la verdad es que en el último libro de poesía hay un capítulo que habla sobre el duelo a él. Entonces yo estoy convencido que le dedicamos muy poco tiempo a la gente buena y nos centramos más en la gente mala. Aquí hay personas que se dedican a la enseñanza y lo pueden comprobar en las evaluaciones. Hablamos mucho más de los malotes, de los que la lían, y la gente que merece la pena pues pasa desapercibida. Mi padre yo lo considero bueno, y la gente que lo conoció igual, una buena persona. Cuando su funeral yo me vine abajo porque la gente pensaba que sus féretros empezaron a aplaudirle, luego nos dijeron que eso nunca había sucedido en el pueblo. Entonces yo quería que, aparte de la poesía, que eran mis sentimientos, sacar cosas que él ha vivido, de su enfermedad también por supuesto hablo, y hacer un personaje entrañable. Para mí ese capítulo, que es el capítulo 5 de la novela, es el más entrañable, la verdad. Claro, porque me comentabas que ese personaje, y es el único spoiler que voy a hacer de la novela, se llama Gregorio. Se llama Gregorio, su nombre era Antonio Gregorio, y el Gregorio la novela. Exactamente, es un personaje de la novela, entonces ese referente como que directamente ahora vive en este libro, ¿no? Sí, he querido hacerlo eterno y espero conseguirlo. Exactamente. ¿Y tus referencias respecto a obras literarias o no literarias para la realización de este libro, cuáles han sido? Sí, pues la primera, la que he comentado antes, Canto yo la montaña baila. Luego también creo que puede tener algo en el sentido del pueblo, pues 100 años de soledad, porque la obra tiene un tinte, una capa de realismo mágico. Por ejemplo, el capítulo de mi padre le he metido bastante realismo mágico también. Luego hay uno, no recuerdo el autor, pero el título es Más para cabras, Cervantes para ovejas. Es también una novela muy bonita, está basada en un pueblo con un pastor que pone a todo el pueblo a leer. También, luego, pues también hablando, por ejemplo, con Andrés, también hay mucho campo, hay mucho animal en la novela, entonces también puede haber, al igual que la poesía, algo de Ginsberg, también podríais encontrar. Sí. Has mencionado el realismo mágico, sí. Entonces eso significa que tus espacios además son como personajes, ¿no? Háblanos un poco más de este realismo mágico en la novela. Pues es un personaje, el pueblo, mi pueblo se llama Villa Manrique, pero para quitar la realidad, sobre todo luego de cara a que la gente de allí la lea, sepa que no es real todo, le he cambiado el nombre. Entonces aquí mi pueblo, que es el de la foto la hice en diciembre de 2024, le he puesto el nombre que tuvo anterior, se llamaba El Montejo de la Sierra, que es el nombre que aparece. Y para que sepáis, pues lo he elegido porque es más literario que Villa Manrique. Y luego Rodrigo Manrique, el padre de Jorge Manrique, fue quien le otorgó el título de Villa, y así ya se le cambió el nombre a la actual Villa Manrique. Entonces juego con eso, para que no se confunda con los días, pues a mi padre le he cambiado el nombre, bueno, le he quitado solo Antonio, al pueblo se lo he cambiado. Y luego pues los escenarios son envolventes, son una atmósfera, es protagonista como una atmósfera. No hay mucha descripción de escenarios, pero sí que hay, están como colocados para que te ambientes y te orientes en el escenario. Muy bien. Y ahora que estabas mencionando, bueno, que el pueblo al final tiene como una trayectoria más allá de, no, supongo que como hay muchos compañeros tuyos aquí, por hacer un mini apunte, ¿no? Para quien no conozca a Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre, bueno, pues este pueblo yo de verdad, ya solo por... Yo es que cuando lo estudié en su día me sentí como muy, no sé, vivo, o sea, mi pueblo es de una persona que la estudio en el instituto, entonces animaros a ir a estos pueblos que están en la España vaciada, porque ya solo por la historia que tienen merece la pena conocerlos, ¿no? Esto era como una publi, casi. Entonces, bueno, esa naturaleza de la que hablas, además es muy interesante de cómo se ve reflejada la novela con algunas de las acciones que ocurren en estos espacios, ¿no? No sé si nos quieres describir alguna de las que a mí me has contado. Sí, pues mira, empieza la novela con un capítulo, bueno, con una frase que es una metáfora de la vida. Una persona que vino a la primera presentación el jueves pasado en el Museo de Imprenta, me dijo que de vuelta a su casa en el metro se la empezó a leer y le encantó el principio. Y es que mi pueblo tiene bastantes cuestas, aunque es La Mancha, ya limita con Jaén. Entonces hay una metáfora sobre las cuestas como la vida. Cada persona circula o deambula, no recuerdo la palabra, a su ritmo por las cuestas. Y luego también acaba, que yo no lo voy a decir, con el pueblo. Es decir, es uno de los protagonistas.
Y hablando de las cuestas y cómo eso teje un poco la forma de narrar esta novela, hablamos también un poco de la estructura, ¿no? Porque creo que la estructura capitular que has utilizado es importante, ¿no? Sí, es bastante importante, es como un puzzle. Son 10 capítulos, hay cada uno de distinta extensión, y en esos 10 capítulos hay 9 personajes, porque hay un personaje del primer capítulo que luego aparece. La novela es muy sutil, hay que leerla con cuidado y quedarse con datos, porque luego aparecen, desaparecen, como estaba diciendo. Y luego, pues, en varios capítulos hay como una introducción que dice esa persona, y tras la introducción sobre el pueblo, sobre alguna costumbre, como por ejemplo la fiesta de San Antón, que es en el capítulo 2, la relación con los animales o algún apartado histórico, pues luego ya se presenta el personaje y lleva el ritmo de la novela, o sea, de ese capítulo. Digamos que es una novela coral. Entonces, luego cada personaje, como he dicho, tiene su ritmo, pero luego hay varios personajes que tienen tanta importancia como ellos, sin embargo, no narran ningún capítulo. Podrían confundirlos como secundarios, pero ninguno es secundario realmente. Y un ejemplo es Don Marino. Don Marino, que es un homenaje a todas mis compañeras y mis compañeros profesores y maestros. Yo quería rendir un homenaje a nuestro trabajo, que es muy bonito, y está basado en el maestro de mi padre. Él se llamaba Don Marino, él me hablaba de él. Luego lo único que tiene es el nombre, porque yo no me sé la vida de Don Marino, aquí lo he puesto como una persona muy entrañable, y que seguramente lo fue, según me han contado. Y lo único que sí que en realidad es una cosa que hizo lo cuento en el segundo capítulo, que lo hizo con mi padre y sus compañeros de colegio. Lo demás es todo ficción. Y luego pues está estructurada, como te decía, en los 10 capítulos, con esa introducción. Los primeros capítulos, los 5 primeros capítulos son más masculinos, y los últimos capítulos son más femeninos. Eso también tiene su porqué. ¿Y nos puedes contar un poco por qué, la historia real de Don Marino, o mejor lo dejamos para mí? Bueno, la historia real de Don Marino yo lo he puesto como una persona soltera, sapiosexual, y luego en realidad sí que me contaron que estaba casado, que llegó muy joven al pueblo y sí que estuvo varios años, pero ya la gente a raíz de la novela me ha dicho, no, pues sí que estaba casado y eso. Y poco más. Yo lo he puesto de Albacete, o para que sea muy manchega la novela, no sé realmente dónde era, igual era de Sevilla, pero no quise investigarlo, quise hacer mucho mío, como para darle también esa parte de no real. Claro, y un poco sin querer, repito, destripar un poco el porqué de estos capítulos, ¿no? ¿Por qué esta diferenciación entre los primeros capítulos más masculinos y los segundos más femeninos? Pues la diferenciación es un poco por el sentido de nuestra sociedad actual. Estamos cambiando de una sociedad muy hipermasculinizada a una sociedad, no sé si decir femenina, pero sí feminista. Entonces yo estoy encantado de eso, y quería reflejarlo también en la sociedad, que las mujeres al final tengan el peso. Y luego, como he dicho antes, con la sutileza, pues en los últimos, en el capítulo 8 y en el capítulo 10 hay dos mujeres de la misma familia. Una nació en el siglo XIX y otra nació en el siglo XX, y se cuenta también el cambio que han vivido las mujeres en este tiempo. Es muchísimo. Es muchísimo, claro, pues ello con un poquito de humor también y de ternura, pues lo he querido reflejar a una manera irreal también, eso sí. Claro, también. Y un poco por reivindicar también que esas mujeres de pueblo, que a veces se las retrata de aquella manera, ¿no? Pues que tienen mucho que enseñarnos, y desde luego muchísimo feminismo que enseñarnos por otro lado. Sí, que voy a decir yo que soy hijo de una mujer de pueblo, amigo de mujeres de pueblo que valen muchísimo la pena, aunque no hayan estudiado, aunque no tengan buenos modales en algunos momentos, pero hay mucha nobleza en los pueblos, igual que en las ciudades. Al final, la dicotomía pueblo-ciudad, yo creo que en el año 2025 sobra totalmente. Son espacios seguros, tenemos internet, tenemos cosas que hacen que ninguno se pueda quedar atrás, y es verdad que, claro, luego a nivel de cultura un pueblo se puede adolecer más de ciertas carencias. Pero de hecho en la novela hay dos personajes, un matrimonio que ella tiene familiares, pues como puede ser tu caso, que no es del pueblo literalmente, pero sí que tiene familiares, y en un momento determinado de su vida deciden emigrar al pueblo y prender ahí sus vidas, y eso es algo que también está sucediendo. Del campo de Montiel, que es la comarca de la que procedemos en parte, mi pueblo es el que más se está manteniendo. El año pasado no perdió ningún habitante, y creo recordar que han sido 12, pero sin embargo en lo que va de año me han contado que una pareja de Madrid se han ido a abrir un bar,
O sea que ojalá que tenga futuro. Y si yo con esta obra contribuyo a que, como tú has dicho, lo visitan o lo que sea, pues yo encantadísimo. Me pone muy contento, que lo pensé el otro día cuando me mandaron fotos de una librería, la idea de que una persona llegue a una librería y lo vea ahí con la portada y vea mi pueblo y diga, ay, pues esto igual tengo que verlo. Hay casas rurales, hay mucho alojamiento, como por ejemplo el Rincón de Pepe, que os recomiendo que lo visitéis. Sí, pero que a lo mejor nos suenan otros pueblos más de la comarca, ¿no? Como Infantes, ¿no? Sí. Que son pueblos pues, que han, ¿cómo decirlo?, apoyado mucho el turismo y ya, por ejemplo, de Infantes yo me gusta mucho el recorrido turístico de los blasones, de las portadas que tienen, ¿no? Y en Villamarreque también hay unos blasones estupendos, ¿no? Y ya solo por eso, y ver un poco la comarca de alrededor, ¿no? Pues es una maravilla, ¿no? Y ya, pues, si os gusta el senderismo y la sierra, es... Bueno, eso ya, la sierra tiene mucho protagonismo. No sé si hay alguna pregunta con eso. No, adelante. Vale, pues la sierra tiene mucho protagonismo, el campo tiene muchísimo protagonismo. Hubo un momento muy cómico en la primera presentación porque el campo también hace, aparte de escenario de trabajo, hace también de escenario para los encuentros amorosos de algunos personajes. Y es que en los pueblos pues sucede eso también, no hay coche como aquí o en lugares aquí, pues la cabra tira para el monte. Se lo podéis imaginar. De todas formas, luego haremos un turno de preguntas, ¿eh? O sea que todo lo que vayáis un poco rumiando, luego nos lo podéis preguntar. Sí, claro. Nada, un poco también con esta forma de escritura y pues, sobre todo porque cuando el otro día lo hablábamos y teniendo la experiencia de haber trabajado con grandes editoriales y tal, y saliéndonos un poco, repito, del libro, ¿cuál es tu experiencia con esta industria? Que cuando has mencionado lo de la librería y ver al final tu libro en una librería da muchísima ilusión, pero la industria literaria es complicada, ¿no? Y además sé que tienes un punto de vista sobre los premios concreto, entonces, bueno... Sí, bueno, sobre los premios yo he sido 3 años, he sido jurado en un concurso de mi pueblo que se hace, es el Concurso Nacional de Poesía Jorge Manrique. Y pues yo ahí he visto cosas, o sea, los 2 años sí que no pude ir porque me pillaban en Madrid o tenía algún plan que no podía ir, entonces fueron muy amables, me mandaban a mí los poemas para valorarlos y luego yo mandaba mi valoración. Pero es verdad que curiosamente pues había 2 miembros del mismo jurado que eran del mismo pueblo, pertenecientes a un grupo literario, y luego ganaba una persona que pertenecía también a ese grupo literario. Y pues poemas que sí podían ser todos sonetos, pero una vez que tú tienes la técnica del soneto luego no tenía emoción. Por ejemplo, yo recuerdo que uno que lloré leyéndolo era contra el cáncer. Sí, es verdad que a mí me pilló un momento también muy vinculado a la enfermedad, pero era un poema que yo creo que estaba muy emotivo. Y ese no quedó ni siquiera en los 5 primeros o cosas así que... Entonces la industria literaria es necesaria. Yo quiero darme a conocer como autor y al final pues hay que pasar por el aro. De hecho, si para el 31 de enero no me hubiese respondido Adriano de Estrella del Norte, pues habría pasado por el aro de los 10 años de contrato y tal. Porque al final la autoedición empecé con ella y para iniciarte está muy bien, o para algún proyecto pequeñito o muy específico, pero la autoedición es como pues tú te compras tu libro y apáñatelas como puedas. Y para un autor, sobre todo en esta época tan dinámica, tan frenética, tener un apoyo es muy necesario, claro. Sí, un poco también, esta charla ya está llena de cuñas, pero que vayamos a comprar a librerías de barrio es que a mí me parece tremendamente importante, ¿no? Sí. Y que además lo que se genera en esa librería, en mi caso concreto, es que como toda la vida he tenido la librería de mi barrio, era como, bueno, pues es que íbamos ahí simplemente a que nos recomendaran cosas, ¿no? O sea, es un poco la relación del pequeño comercio, pero en concreto de las librerías es que te abren tanto. Es como muy importante esto, ¿no? Entonces, bueno, cada uno que se haga como sus paisajes mentales con todo lo que vamos soltando, porque tenemos mucho subtexto aquí, ¿no? Entre los premios y las grandes casas, etcétera, etcétera. Sí, de hecho yo como digo que las pequeñas librerías, que es donde yo recomiendo que yo es lo que hago, compro en librerías de confianza, pues son las verdaderas amazonas. A mí me da igual aparecer en el top tal de Amazon o tal, yo prefiero que lo compres en la librería Pepi o en la librería Paco. ¿En qué librerías está en Madrid? Pues no lo sé. Sé que va a estar, o si no está ya en Bercana, en Meririt, que ahí vamos a hacer una presentación.
Me comentaron que lo han comprado en La Buena Vida, que es una librería que está aquí en Ópera, pero tampoco... Hay una página que es todostuslibros.com y te sale donde se encuentra. Y lo miré que me lo dijo Rafa, que por cierto es un compañero de la editorial. Muchas gracias por venir, Rafa. Ha escrito una obra que se titula Espérame encallado y tiene muy buena pinta. Entonces, en esa página que, como digo, me pasó Rafa, miré y están 216 librerías. Toma ya, ¿no? Sí, no en toda España. Ah, vale. Entonces no sé, y no me voy a buscarla. Yo esto ya lo veo, yo ya he hecho mi trabajo que me ha costado bastante y ya es como yo, es un mensaje en una botella al final. Yo lo he hecho, lo he metido en la botella que es la editorial y ya que llegue donde tenga que llegar. Sí, pero es súper útil esa página. Si no la conocéis, todostuslibros.com, la verdad es que funciona bastante bien para encontrar el libro que buscas en vez de comprarlo en plataformas grandes. Y luego que, por cierto, perdona que te corte, también me lo comentó Rafa, hay varias páginas de comentarios de libros, si alguien las utiliza y luego se lee la novela y quiere comentarla, valorarla, sea la puntuación que le quiera dar o sea la opinión, pues se lo agradecería también, porque es una forma al final de seguir adelante. Pues yo creo que sí. Nosotros en el mundo del cine decimos siempre que el boca a boca es lo máximo. Cuando estrenamos una película en el cine, que la gente va poco al cine, siempre tenemos que recomendarla precisamente para que vaya haciendo como ese pozo entre la gente que pueda estar interesada, y un poco al final esta charla lo que pretendemos es hacer eso, ¿no? Que vaya un poco a ser conocida esta novela gracias a nuestro poder como personas individuales, que luego vamos a esas pequeñas librerías de barrio, lo recomendamos, esas pequeñas librerías luego van hablando, esos pequeños foros, ¿no? Entonces que luego se convierte en un gran foro. Así que os invitamos, por favor, si os gusta el libro, pues que hagáis lo que os pida el cuerpo. Sí. Hay que tener cuidado porque yo creo que quien lo lea puede acabar empadronándose en Villamanrique, que yo encantado. Bueno, vamos a dejar espacio a las preguntas. Si quieres vamos cerrando tú y yo, pero antes de cerrar vamos a hacer un intercambio de poemas, Antonio y yo, de pueblo a pueblo, así que ¿empiezas tú o empiezo yo? Como prefieras. ¿Sí? ¿Qué prefieres? Venga, pues empiezo yo y luego Vale. cierras tú. Como os he dicho antes, yo considero que mi pueblo es Madrid, aunque como ya he mencionado, mi familia paterna es de Villamanrique y mi familia materna es de Asturias. Como buena madrileña, pues no soy de Madrid. Entonces, quería leer un poema de la gran madrileña que es Gloria Fuertes, que hace pues, una referencia a todos esos pequeños pueblos que componen Madrid, que son los barrios. Entonces, pues el poema, por si queréis recuperarlo, está en la compilación que salió en 2023 que se llama Lo que pasa es que te quiero, editado por Lucky Books, en la página 97. ¿Sí? Y el libro, el poema se llama El mundo es un barrio, así que pues nada, voy a leerlo. No me entono muy bien, pero bueno, voy a intentarlo. Somos 5.500 millones de aldeanos. Somos vecinos de la colonia Tierra. Somos una colonia. Tenemos que oler bien. Además de hermanos, somos vecinos. A nadie debe llamarse el extranjero. Todos somos de la misma tierra. El mundo es un barrio. No hay distancias. Sabemos lo que pasa al vecino, que vive a 20.000 kilómetros mientras le sucede. Un ruso puede ir a abrazar a su hermano keniata en unas horas de vuelo. Se ha inventado la radio, la televisión, los periódicos, los aviones. Queda por inventar el amor. Qué bien. Me encanta que hayas elegido a Gloria Fuertes, que yo la admiro y de hecho la explico. Fernanda, por favor, tápate los ojos, bueno, perdón, los oídos, la voy a explicar dentro de poco en literatura. Y siempre digo una frase que a mí me marcó cuando estaba en bachillerato, que dijo mi profesor de literatura de Gloria Fuertes, que fui a tirarme al tren y me tiré a la taquillera. A toda la clase recuerdo las caras que pusimos, fue como, ¡hala, esta mujer, qué grande es! Y bueno, pues eso. Y aparte de eso, recomendo también que lo hablé contigo, hay un autor de teatro y de poesía que se llama Juan de Mairena, que es discípulo de Gloria Fuertes y escribe también muy parecido, con distinta calidad, pero también le pone mucha ternura. Pues la poesía es mi... Bueno, no sabría decir, creo que empecé escribiendo, o por lo menos pensando narrativa. Lo que pasa es que luego por las circunstancias me ha costado más publicarla. De pequeño le he contado cuentos a mis hermanas, aquí está María, a la que le agradezco mucho que haya venido esta mañana de Asturias para irse en breve. Y siempre uno de mis temas es mi pueblo. En el último poemario que publiqué, Luminiscentes,
ya la he dedicado a un pueblo, y el motivo es porque Villamanrique había aparecido 3 años en el país y no había aparecido por algo precisamente muy bueno. Publican la lista con los pueblos con menor Producto Interior Bruto de toda España. Pobre eres, pueblo mío, porque no tiene plata tu plebe. Es tan pobre tu sierra como tus desiertas calles de invierno. Y por faltarte, no tienes miseria, porque eres oro en los ojos, un diamante en la memoria. Pobre eres, pueblo mío, porque aún está presa tu gente en las sombras de los siglos, con el amo en la boca. Pobre eres, pueblo mío, porque pobre es tu tierra azotada por el aire que dibuja tus colores entre caricias de fuego y nieve. Pobre eres, pueblecito mío, porque se escapan tus hijos en busca de tu abrazo imposible y construyen sus nidos al borde de tu olvido. Pobre eres, pueblo mío, porque no puedes limpiar el suelo donde cae tu ácido sudor sin declarar. Pues nada, con este intercambio de poemas, yo desde luego no declamo, habéis visto, pero ahí está. Pero lo has hecho muy bien. Vamos a abrir un turno de preguntas para el que... Sí, antes de que preguntéis, me gustaría, si alguien se la ha terminado, que levante la mano. Pues, por favor, no la destripéis, que hay varias sorpresillas. Pues, adelante. Venga, sin miedo, cualquier cosa, ¿eh? O sea, como si queréis que hablemos Sí, de nuevo de premios. Bueno, mientras no me hagan las preguntas de Roncano, yo lo que Yo te hago una pregunta que tengo ahí. Porque tanto hoy como el otro día, que también estuve, siempre hablas de que como que toda la historia, o un porcentaje muy alto, es inventado. O sea, hay muy pocas referencias que sean reales, lo del maestro, la historia de tu padre. Pero ¿cuánto hay de autobiográfico? Pues de autobiográfico, justo esta mañana Virginia, que es una señora que estuvo, también me ha dicho que la ve muy yo. Hay muy poquito de autobiográfico. Hay 2 momentos que sí que están basados en, no voy a decir cuáles, pero sí están basados en cosas que yo he vivido en el pueblo. Pero luego, a lo mejor, por supuesto, de pensamiento de algún personaje le he puesto cosas que yo pienso, que supongo que Virginia se habrá referido a eso, por ejemplo, ante las injusticias o cosas así. Pero no he intentado que sea todo creativa, pero bueno, al final creo que ha podido ocurrir, y lo he pensado esta mañana, que al final es como cuando estás en un lugar y se te cae un pelo, vas dejando tu ADN, y creo que eso es lo que ha podido pasar, y no ha sido con ninguna intención, porque yo quería no estar presente. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Qué diferencia encuentras un poeta que se convierte en novelista o crees que era novelista que hacía poesía? ¿O qué diferencia hay entre el proceso creativo de las dos disciplinas distintas, ¿no? Gracias por preguntar. Pues mira, yo me veo creador, porque también escribo guiones, tengo una obra de teatro empezada, pero vamos, esa que no me la cabe. Entonces yo lo comparo con el mundo del arte. Para mí la poesía es como la pintura, tú das unos trazos y tienes el poema. La corriges con cierta facilidad, si te equivocas en lo que sea la palabra. Mientras que la poesía yo la comparo con la escultura. Tú coges la historia, la tienes en la cabeza y vas con... Perdón, la novela, gracias. La novela yo la comparo con la escultura. Vas con el martillo y el cincel y vas modelando los personajes, el escenario que le quieres dar. Entonces no es lo mismo pintar, que Maisu, que es artista, también lo sabe, que estar esculpiendo, ni la cantidad de tiempo ni nada. Y luego a la hora de corregir, pues lo mismo, la poesía se corrige. A mí se me da muy bien corregir la poesía, mientras que con la novela he disfrutado muchísimo escribiéndola, eso sí, porque hay a veces que parece que estaba en éxtasis, como he comentado antes en el patio de mi casa, en el pueblo, pero luego a la hora de corregir, pues claro, estaba tan fuera que, por ejemplo, veía que decía, anda, en este fragmento tengo alguna falta de ortografía o algo. Pero sí, luego pues para darle esta estructura también, bueno, eso ha sido más divertido. Entonces sí, como son disciplinas distintas, pero sí, yo me considero creador y cada una tiene su punto, sí. Y
pregunto yo también, y respecto al guión, y los guiones pues ya sería la arquitectura, construir un lugar, claro. Construir Sí. un lugar Claro, que que funcione como una catedral, un museo, una biblioteca, y lo con el teatro igual también, al final es construir un lugar que ya lo que dure. El teatro es más efímero, pues es un lugar de madera, mientras que ya el cine pues al final son lugares con acero y hormigón. Sí, es que algún guionista me ha dicho algo parecido, en el sentido de que como que el proceso es un poco ese, sin desmerecer ninguno, porque Claro, todos claro. se enriquecen, ¿no? Pero claro, ya llegas, depende de la disciplina que estés haciendo, ¿no? Pues tienes que pensar en otros agentes. Y respecto a la poesía creo que está muy claro, ¿no? O sea, es como muy direccional, quizás la novela ya empieza a ser unos terrenos un poco más complejos, pero cuando ya piensas en teatro, piensas en guión, tienes que pensar en todos los agentes que van a además cumplimentar esa historia, Sí. y es muy compleja, ¿eh? Es como que yo admiro muchísimo a la gente que escribís. Gracias. Sí, Tenéis además, que tener la cabeza muy amoldada. con la otra diferencia con la poesía, por ejemplo, de este libro y de los anteriores, algunos poemas yo los he escrito por la calle, con el móvil. Luego, por supuesto, hay que revisarlos, pero la novela es imposible escribir por la calle. Sí que tienes tu idea y tienes que estar como llevándote a la casa. Es mucho más carga el tener los personajes. Por ejemplo, como he dicho antes también, lo de que escribo guiones, hay dos protagonistas, bueno, dos personajes, que están inspirados en dos guiones que empecé cuando yo estaba en la universidad. Entonces ya cuando la novela dije, pues mira, esto me lo voy a llevar al pueblo, y los cambié para que no muriesen, pero eran personajes que tenía con bastante frecuencia en la cabeza, me venían, y al final quise darle su lugar. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Te dedicas a la enseñanza, y entonces yo quería dar valor a la enseñanza como ascensor social, ¿no? Y esto lo digo porque, pensando en tu padre, que él no tuvo estudios universitarios, y cómo finalmente pues, él escribía poesía y demás, las vidas tan diferentes que tuvimos pues, él y yo, ¿no? Es decir, que él, sus padres, tu abuela, se quedó en el pueblo, se quedó viviendo ahí, y él tuvo que, digamos, desarrollar su vida en el pueblo, ¿no? Mi caso fue diferente, mis padres salieron del pueblo y entonces pude hacer una carrera universitaria. Entonces, lo importante que es vosotros que os dedicáis a la enseñanza, en un mundo cada vez más competitivo, el detectar estos diamantes en bruto, que dándoles posibilidades para desarrollarse, permitirá que en un futuro pues, puedan ser autores o médicos, abogados. O sea, la importancia de la enseñanza como ascensor social. Que tu padre, desgraciadamente, pues, bueno, pues, le tocó vivir en el pueblo, dedicarse a la electricidad y de forma amateur hacer posible. Lo cual tuvo un mérito impresionante. Sí, muchísimo. Además, él se quedó en el pueblo, luego lo decía de forma voluntaria porque le salieron trabajos en Madrid. Bueno, una temporada estaba, pero iba y venía todos los fines de semana. Y él decía que no, que quería vivir en el pueblo, y eso también es muy admirable. Y luego el ascenso social lo veo cada día, me dedico a la educación y lo comento con las personas con las que tengo la suerte de coincidir, pero también lo digo a los estudiantes, hay que estudiar, hay que formarse, hay que ir más para allá, no hay que ser vagos. Y luego, pues yo soy una muestra de este ascensor social. Yo soy nieto de María Reyes, que era analfabeta. Mi abuela era analfabeta. Entonces, y aquí, pues yo gracias a la sociedad, a la política del bienestar, pude ir a una universidad pública, pude formarme con un profesor tan bueno como Rafael Valladares, que está aquí, muchas gracias por venir. Pude desarrollarme y pues aquí estoy con mi cuarto libro. Y un poco por llevar a esto, que ojalá estas herramientas educativas lleguen a toda España, ¿no? Que Sí. al final pues es una pena que luego todo se concentre en las grandes ciudades, pero es importantísimo, ¿no? Desarrollar la educación y la educación pública en todo el lugar. Sí, no, y me parece que ya todo está ganado, pero no es así. Hay por ahí unos agentes sociales que están intentando derribar este sistema del bienestar, que están intentando que vuelva, pues lo que decía una persona que no voy a nombrar, lo de la inteligencia, y bueno, pues ahí así no va. Pero bueno, yo creo, y lo veo día a día en el aula, hay muchísima más gente que merece la pena que la que no. Entonces lo único que tenemos que centrarnos es en dedicar el tiempo y el esfuerzo que merece la gente que merece la pena realmente, y la gente que no. Ya no solo en el aula, sino en tu ámbito personal. Si tienes una persona con la que
compartes el bloque o de tu grupo social, pues expulsarla de ahí o tratarla como tú consideres, no dejar que te influya, que te ponga el día gris o como sea. Eso yo lo veo como un mecanismo de supervivencia. ¿Sí hay alguna pregunta al final? Sí. Y yo quería preguntar si habías estructurado la novela antes de escribirla y en caso de haberlo hecho, ¿cuánto te llevó con respecto a la escritura ya de ponerse? Sí, pues la idea sí que me vino como bastante estructurada. Luego sí que es verdad que hubo un personaje que es Konsu, que me nació un poco después, que decía, a esta novela le hace falta este personaje, es la que nos cuenta el 7º capítulo, pero luego lo demás sí que quise poner a Terrateniente, poner al final, pese a que se nombra ya en el primer capítulo. O luego que acabe con la mujer ciervo, que es un personaje también que ya me han comentado distintas opiniones de ella, y eso sí que fue intencionado. Entonces sí que en mi cabeza ya digamos que tenía como el esqueleto, y luego ya cuando me puse, pues como dije antes, por el martillo de ciencia, dije, pues mira, le voy a poner esto también. Sí, y luego, o sea, lo que más tarde fue, como digo, pues en corregirla, las estructuras es que no cambia nada. Luego sí es verdad que también pensé, digo, igual debería haber metido otro capítulo, porque hay algún personaje que sí que podría haber contado más de ese personaje, pero también me gusta que se quede ahí pues dentro de esa atmósfera, más detrás, más en la parte que está más difuminada. Y bueno, y luego si en algún momento retomo este escenario, pues podría retomar ese personaje, sí. Sí. Bueno, yo más que una pregunta quiero agradecerte que pongas nuestra comarca, que también soy del campo de Montiel, que dé visibilidad a una comarca que está fatal en todos los sentidos, ya no solo por la población, que está perdiendo a puñados directamente. Entonces creo que poner en valor nuestra comarca a través de la literatura y encima pues que tenga una visibilidad de cara a que la leas en cualquier rincón de España, pues creo que es un punto a favor y es para agradecerlo simplemente, porque estamos abandonados en ese sentido y quiero darte las gracias, simplemente eso. Además, creo que te lo dije cuando te conocí este verano, que mi bisabuelo era de Villa Manrique, nació en Villa Manrique. Y bueno, pues es una forma de acercarme también a mi raíz. Yo soy de otro pueblo del campo de Montiel, pero pues simplemente dar las gracias por poner el campo de Montiel en el mapa. Y nada, gracias simplemente. Nada, pues gracias a ti. Luis Ángel también es un guerrero contra la despoblación, como yo me estoy convirtiendo. Y ha publicado hace poco, ¿ha sido este año o el pasado? En enero. En enero. Ha publicado este año un libro de investigación sobre la guerra civil en Alhambra, que es su pueblo, y en el campo de Montiel. Y os recomiendo también que vayáis a ver las jornadas ibero-romanas laminitanas, que fue donde lo conocí. Estuve con una amiga este verano, son de agosto, ¿verdad? Primer fin de semana de agosto, y él mismo se viste de romano y os recomiendo. Podéis ir primero a Alhambra y luego a Villa Manrique, como queráis. Y luego también en mi pueblo se han retomado unas jornadas culturales que había antes, gracias por recordar, que son las jornadas manriqueñas. Tenemos, pues como antes ha dicho Irene mencionando a Quevedo, a 7 kilómetros fue donde desterraron a Quevedo, Jorge Manrique, que estuvo allí en mi pueblo, y sin embargo no se les ha prestado, por la ignorancia, como a lo mejor podía referir antes Miguel, no se les ha prestado el lugar que les correspondía. El pedazo castillo Que tenemos, que bueno, no sé lo que durará porque lo quieren convertir en un parador de lujo. Entonces a ver qué pasa con esas pinturas del siglo XIII. O sea, yo me las imagino que le pondrán una vitrina para que la gente le haga fotos o algo así. Bueno, contarte que tengo una vitrina, perdona, que no esté todo lleno de cagallas de paloma. Si hay alguien que se dedica a la restauración, abrimos. Bueno, yo ya he hablado con Acre y no se puede hacer nada. No se puede hacer nada con Acre ya. Sí. Entonces, pues yo, para mí es un placer luchar por el pueblo, como para ti, con el tuyo. Tenemos que ir a raíces. Yo ya, por desgracia, tengo muchas personas bajo tierra allí, y pues al final es un lugar donde yo me siento muy vinculado. Y que tiene verdaderos tesoros la comarca, ¿eh? Sí. O sea, no dejes de visitar el Viso de Marqués. Viso de Marqués, Llano de los Infantes, Torre de Juanada, tiene también una ermita templaria. Aparte del Museo de Quevedo. El Museo de Quevedo es más pequeñito y bueno. Pequeñito, pero Sí. La Solana también está bien. Almedina, que tiene pinturas por las calles de Germán Llani de Almedina, que fue discípulo de Leonardo da Vinci. Por ahí. ¿Cómo se llamaba la Plaza de Toros, que es la única Las rectangular? virtudes, Es rectangular. sí, que Javi de allí, de Santa Cruz de Novela. Hay un buen road O sea, trip, ¿eh? sí, hay, da para mucho, sí.
pues como habéis comentado sobre las mujeres, ¿no? Y la novela de Irene Solá me pareció un canto también a las mujeres. Y no sé si lo has hecho en el libro también, pero yo soy hija de una extremeña, mi abuela era analfabeta también, 10 hijos, educación, etcétera. Pero me parece que en un pueblo de 900 habitantes como es Tejeda del Tietar, en La Vera, aunque ahora tiene mucho turismo y está muy de moda, etcétera, la mujer todavía no está totalmente reconocida, queda muchísimo trabajo por hacer. No sé cómo ves eso en tu novela y en el pueblo del que hablas. Pues mi novela yo no la he escrito como mujer porque no soy mujer, pero tampoco la he escrito como hombre, la he escrito como persona, lo mismo que he escrito, lo mismo que he dibujado a los hombres, he dibujado a las mujeres con el mismo cariño, la misma intención, y salvo por lo que les pasa que sí que están condicionados por su sexo en algunas cosas. Yo soy muy feminista, poder haberlas hecho una mujer o un hombre, eso es ya subjetivo para dar la narración. Pero mi pueblo es un pueblo de la España profunda, de la Mancha profunda, pero sin embargo hay mujeres muy potentes. Justo ayer mi madre estaba apuntada a ASMUBI, que es la Asociación de Mujeres de Villamanrique, y comentaron que el alcalde dijo que es la asociación más grande del pueblo, que es una de las más grandes de la comarca del Campo de Montiel, y que no sé si es como un 20 y tantos % de la población del pueblo pertenece a esa asociación. ¿Qué hacen esas mujeres? Pues cuidan mucho, hacen también tejidos, hacen cosas así, cuidan mucho la gastronomía, las costumbres, hacen exposiciones, pero algo muy bien que le viene al pueblo es que hacen viajes, salen, se reúnen y tienen una comunidad muy, muy curiosa, sí. Entonces la mujer, y luego aparte la mujer en el pueblo también, pues lo que ha pasado a lo largo de la historia, que estaba el mito de que la mujer en la casa y el hombre en el campo, ¿no? La mujer en el pueblo trabaja también en el campo. Mi madre es agricultora, bueno, ahora ya no está trabajando fuera de casa, pero ha trabajado mucho como agricultora, al igual que muchas, y al final tiene un papel muy activo. Sí. Y eso yo creo que incluso se puede, a lo largo de la historia se reflejaba más en los pueblos que en las ciudades. En la ciudad la mujer sí que puede estar más oprimida que los pueblos. Como pasa en la novela, la mujer es más libre en el pueblo, sí. Yo cuando he mencionado esto era un poco para como desconstruir un poco la mirada siempre, porque tú mezclas el concepto rural y el concepto mujer y ya la mirada como altiva se eleva, ¿no?, hasta la esencia. Entonces, un poco de construir esa mirada de que no, las mujeres del pueblo tienen muchísimo que aportar y a lo mejor os sorprenderíais, ¿no?, de las cosas que ya saben y tú a lo mejor estás aprendiendo. Es un poco eso. Yo por hacer un apunte a lo que acabáis de comentar sobre las mujeres, yo también vengo de la zona, mi abuela era de Villamanrique, mi padre es de Montiel, o sea que somos... y yo soy de Valdepeñas. Entonces, las mujeres que conozco de mi familia y las mujeres de la zona, de los pueblos de alrededor, creo que las mujeres manchegas creo que son mujeres poderosas y mujeres que además han tomado la rienda de su vida. No son mujeres que están sometidas, salvo excepciones, a la figura masculina. Porque yo recuerdo que mi abuela de Montiel llevaba el peso de toda la familia, del trabajo, de los hijos, y mi abuelo era una figura un poquito secundaria dentro de esa familia. Mi madre también creo que es bastante poderosa con todo lo que ha hecho y ha conseguido. Entonces, agradezco también ese retrato que has hecho y esa desmitificación de la mujer rural que parece que está nada más que con el pañuelo en la cabeza y sometida a los mandatos. Gracias. Sí, luego estaba pensando mientras hablabas que eso se ve también cuando una persona mayor enviuda. Si es un hombre, obligatoriamente o prácticamente obligatoriamente se tiene que ir a algún sitio donde le cuiden, no sabe ni freír un huevo, mientras que la mujer siempre tira más. O luego se dice en mi pueblo, que creo que lo ha hablado con alguna persona que también sucede en otros lugares, que hay un dicho, no me lo sé exactamente, pero es como en casa del viudo no entra nadie, no tiene la casa limpia, cosas así. Que eso yo lo considero de primero de persona, el tener tu espacio un poco claro. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, te has definido como creador, eres poeta, narrador, etc.
¿por qué estudiaste historia? Porque tú eres historiador Sí. de profesión, profesor de historia. Es la antinarración en el sentido de que te ata a la realidad, te guste o no. ¿Cómo lo compaginas? Pues me metí a historia porque yo con 18 años estaba más perdido que una carrera en garaje. O sea, yo hice el bachillerato de ciencias porque quería ser veterinario. Luego hablando con mi abuelo Juan, mi abuelo paterno, a mí soy muy aprensivo con la sangre. Entonces él me decía, pero ¿cómo vas a ser veterinario? Imagínate que vas al parto de una yegua, te vas a marear, se te va a caer el cocillo, la tortilla en la cara. Y tuve un golpe de realidad. Entonces fui ahí muy pragmático, que eso creo que alguna vez me he contado en clase. Se me daba muy bien la historia, como todos los estudiantes yo también tengo muy buen porcentaje de vaguería y decía, bueno, si esto sin estudiar yo saco que son 7, pues mira, me voy a meter para historia, algo cómodo que me guste y luego pues ya me buscaré la vida y eso fue lo que hice, pero sí también quería haber sido biólogo, pero lo mismo, biología recuerdo que tuve que desinfeccionar un ojo de jabalí y me tuve que seguir pitando para que... Sí. Y bueno, pues fue por pragmatismo y porque me gusta la historia, me gusta. De todas formas, ya luego para preguntar, los que somos de letras lo sentimos desde el principio, ¿eh? O sea, porque yo también estudié mis ciencias hasta que de repente dije, yo quiero ser artista, o sea, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y bueno, aunque la historia es, como bien comentas, está muy atada a la realidad, yo también imparto historia de la edición de fotografía y es una forma de narrar también, entonces, bueno, tiene su punto literario la historia. Sí, no, y luego conocer cosas, episodios históricos, pues sí que también te da una formación a la hora. Por ejemplo, aquí hay un capítulo, o sea, la historia abarca cronológicamente desde 1898 hasta 2023. Entonces yo ahí he metido bastantes apuntes históricos, pero lo mismo no están muy narrados, son simplemente parte del decorado. O luego, que ahora que he citado el libro de Luis Ángel sobre la guerra civil, pues hay uno de los personajes que es real y todo lo que sí que digo es lo que más he investigado, que tampoco ha sido mucho. Cándido Martínez, que si llegas a llamar Manrique por Torre de Juan Abad, que se ve además el pueblo como si fuese un ave volando, muy bonita la imagen, pues ese señor fue el alcalde durante la República y cuando estalló la guerra civil, y lo que hizo que apareciera en el pueblo, perdón, en la novela, lo que hizo por el pueblo no tiene precio. Entonces yo a ese personaje también le quería dar su lugar en la posterioridad, que no se conforme solo con una calle. O sea, hay gente muy válida en los pueblos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí. Aprovechando esta oportunidad de estar juntos, viendo que hacéis un tándem interesante, ¿creéis que puede surgir algún guión, algo propicio para seguir con esta historia? Tendría que escribir tu guión. Sí, yo tiempo al tiempo, sí, ya tengo un proyecto en la cabeza, estoy también con otro poemario, tengo otro terminado y ya es un poco ir ordenando, pero bueno. Y como he dicho antes, Irene es una mente muy inquieta que aparte de dedicarse al cine, también se dedica a la música y junto con Dani están haciendo música psicodélica con poemas de Gloria Fuertes, que ojalá que lo podamos escuchar. O sea, yo ahí ya sí que no me puedo meter, pero bueno, la otra parte. No, pero vamos, cuando surja, yo allá me planto con la cámara en tu casa. Prometería. Pues sí, sí. Antonio, yo contando lo que habláis de la educación, la importancia de la educación, cuando empezó la guerra se fue mi abuelo, le mandó una carta a mi abuela para leerla, ¿vale? Mi abuela no sabía leer, entonces se la dio a leer a la vecina de al lado, y que sí sabía. En esa carta mi abuelo le contaba cómo habían matado a su marido y que no se lo contara a la vecina, que ella se enteraría cuando acabara la guerra. Dios, cuando mi abuela terminó la guerra, tenía 4 hijos, y a los 4 hijos los obligó a ir a la escuela, a aprender a leer y a escribir. La importancia de la lectura y de poder ser autónomos en esa lectura. Yo creo que esto nos enseña la importancia de la educación y de que la educación de alguna manera te hace libre, sí, porque tú puedes guardar un secreto tan importante como ese. Entonces, yo que también soy manchega, de Cuenca, la importancia de mis padres siempre ha sido la escuela, saber leer, saber escribir, pero no solamente mis padres, es que mi abuela, que era analfabeta, en aquellos después de guerra, se sentaba con su hija, que era mi madre, a aprender a leer. O sea, aprendió a leer por esta experiencia, que creo que es una experiencia muy dura de guerra. Pues sí. Entonces, la importancia de la educación y por qué hay que primar la educación pública y que a todo el mundo llegue a saber leer.
Sí, no solo leer, escribir también, escribir, sea un diario, sea tus reflexiones, también te ayuda mucho a ordenar las ideas, sobre todo cuando estás por un momento un poco más de bajón, viene muy bien el ponerte a escribir. Y yo siempre digo que cuando tú escribes te vuelcas y luego lo lees ya con otros ojos, entonces sí que te puedes recomendar ciertas cosas. Sí, y al final pues eso, somos homo sapiens, pues que se note. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Bueno, me levanto, perdón, que si no, no me veo bien. Me voy a hacer una pregunta personal que me interesa mucho tu opinión. No es la del dinero de Gonzalo, no te preocupes. Y es una sensación que me imagino que habrás tenido y que seguramente a mucha gente de esta sala o incluso sus familiares, ¿no? Sus padres, sus madres. Y es la sensación de que tú naces en el pueblo, ¿no? Tienes ahí a tu familia, tus raíces, tus amistades. Y llega un momento en el que te tienes que marchar porque pues quieres desarrollarte un poco más o quieres investigar cosas que el pueblo no te puede ofrecer. Entonces, me gustaría saber cómo ha sido para ti esa dicotomía, ¿no? Tú ya llevas casi más años fuera del pueblo que en el pueblo. Sí. Te fuiste joven a estudiar y como mi madre, por ejemplo, que no sé si en el caso, que se fue con 16 años del pueblo y ya lleva pues 50 años fuera del pueblo. ¿Y cómo es esa sensación de irte del pueblo que a veces se nota también como un poco de... pasas a ser como un poco como el forastero, ¿no? Típico de los pueblos, que ya ni eres del pueblo ni eres de donde vas, que tienes que crear nuevas amistades, nuevos círculos, nuevos caminos. ¿Cómo ha sido eso para ti? Pues dependiendo del momento vital donde me haya pillado, ha sido de una forma. En la actualidad para mí es un complemento. El pueblo de Manrique me complementa mucho con Madrid. Intento ir mínimo una vez al mes y allí salir al campo o sin salir, porque a veces que voy y no salgo de la falda de la mesa camilla con su brasero de la lumbre, me da mucha fuerza, además me sirve mucho para inspirarme. Es también donde más leo, donde más descanso. El hecho de dormir en la cama donde yo vivía de pequeño me da una felicidad que no tiene precio. Esa cama además la compraron mis abuelos paternos para la dote de mis padres, con las cosas del pueblo. Me gusta mucho. Entonces yo ahora mismo lo veo como un complemento que es muy necesario. Si llevo mucho sin ir al pueblo, pues al final en Madrid me voy al campo también. Pero si yo necesito evadirme, necesito ese punto de escape. Luego cuando, por ejemplo, estaba en la universidad, pues sí que lo veía de otra forma. En ese momento el cuerpo te pedía más fiesta, que bueno, en mi pueblo también hay mucha, pero ya era una fiesta como más distinta. Entonces actualmente sí que lo veo como algo muy complementario y que para mí es muy necesario. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quiero un poco comentar que me siento integrada con estas historias, porque bueno, es una chica también, una cuenca profunda. Y bueno, quiero comenzar un poquito para unirme mis experiencias, solo una simbólica, que bueno, gracias lo primero, porque claro, los que somos de por ahí tenemos más recuerdos del complejo de los paletos que vienen a Madrid que del resurgir de la buena gente y de las cualidades que tú has sabido marcar también. Y yo, bueno, tengo una de mis chiquititas, porque a mí me trajeron muy pequeña a Madrid, perdón que estoy un poco loca, que mi madre, que era muy mujer, consideró en un momento dado que tenía que huir por las circunstancias, por el trabajo, por un poco la presión de aquel entonces, de los pueblos, de las pocas posibilidades que había. Y cuando llegaron a Madrid, mi padre no quería salir de allí, mi madre sí, y fue la abanderada que dijo, nos vamos, no sé, en ese momento no había otra opción. Y yo recuerdo que mi padre no se quitaba la boina, siempre con la boina puesta. Como Paco Martínez Soria. En el metro que era como... Mi hermana se la quitaba, que era mayor que yo, y yo quería presumir de madrileña, y le quitaba la gorra y se la escondía, y yo muy chiquitita iba y se la ponía. Y yo siempre he mantenido esas raíces y me he sentido especialmente emocionada con todo lo que has contado. Y bueno, pues es que no debemos perder esas raíces y si la podemos recuperar,
pues mejor, de lo mejor, y te lo agradezco con tu libro. Pues muchas gracias, Teresa. Al final lo que comentas era parte de la ignorancia de las ciudades, porque el tenérselo subido como nosotros somos lo más de lo más, era de ignorante. Una persona ignorante se define también por creerse rozando la perfección y no nada más que ver las redes sociales, por ejemplo. Entonces, mientras una persona sea buena persona y tenga un corazón que respete a toda la gente, que sea de donde quiera que sea, como si vive en una cueva. Yo creo que además, como veo que hay mucha migración en todo el mucha público, gente de Cuenca, como se nota dónde mira la gente. me refería más a una migración en general, ¿no? España al final es lo único que tiene, que es muy diversa, porque nos hemos movido entre muchos lados, todos y todas, y en el caso de cómo La Mancha ha ido permeando muchos lugares, ¿no? Desde Madrid, pero también Cataluña, también País Vasco, ¿no? Mi familia en concreto emigró al País Vasco, ¿no? A la industria. Entonces, cómo esa forma de ser de lo que era España, la más central, ¿no? Las Castillas, ha permeado muchas de esas otras regiones que gracias a esa, no sé, sangre fresca, por nunca mejor me lo he dicho, pues ahora yo creo que ha permeado su cultura, ¿no? Y creo que para mejor, ¿no? Para entendernos todos un poco mejor. Así que, bueno, está muy, muy bien, ¿no? Mirarnos bidireccionalmente desde donde venimos y donde estamos ahora, pero entendiéndonos los unos a los otros. Y es que ahora estoy con la cabeza ahora mismo con la película del 47, ¿no? Que si no la habéis visto la recomiendo mucho porque también parte de mi familia emigró a Cataluña, de mi familia materna, pero del pueblo. Y además, en concreto, nuestro tío Juan fue autobusero, entonces era como el manchego autobusero de esa época, ¿no? Entonces, como todas esas historias en realidad son tan comunes porque a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, tener esas familias que emigraron a esos lugares y que no se saltaban un verano volviendo al pueblo. Es que no se lo saltaban y salían a las 6 de la mañana para coger fresco porque si no era imposible llegar del País Vasco al pueblo y no morir en el intento, ¿no? O sea, un poquito de esa reflexión que es muy buena y que yo creo que nos ayuda a comprendernos mejor como sociedad, que todos venimos de todas partes, ¿no? Así que, pues eso. Pues muchísimas gracias por venir. Pues ya ha estado